Saludos. En esta exposición vamos a estar hablando de lo que es la literatura en el periodo de independencia. Este grupo está compuesto por Joana Balbuena, su servidora aquí, Stephanie Durán y Ana Charinel Peña. Yo voy a empezar introduciendo el tema. Bueno, en esta exposición vamos a estar hablando sobre lo que es la literatura independentista, que fueron aquellas obras literarias que se produjeron en América Latina a finales del siglo XVIII. Vamos a estar pues abordando algunos conceptos sobre la literatura independentista, a conocer su origen, sus características, las tradiciones que se tenían en ese tiempo, en esa época, la cultura que se tenía, y vamos a también abordar un poco sobre lo que es el himno nacional y algunos datos curiosos sobre eso. Ahora los voy a dejar con mi compañera Ana Charinel, que va a abordar más sobre el tema. Saludos. Para iniciar, les puedo hablar sobre la literatura independentista, que es aquella literatura que se remontó a lo que fue Latinoamérica desde finales del siglo XVIII a finales del siglo XIX y que sirvió de aliciente y empuje al proceso independentista de estas naciones. Es decir, que la literatura independentista, el hecho que abarca esta es que todos los países que se encontraron en ella estaban en búsqueda de su independencia. Esos elementos influyeron en el crecimiento de esta literatura y fueron la idea del hombre libre y el desarrollo del ideario basado en las leyes. Tenemos que en el surgimiento dice que la ilustración, llegada de Europa, como otros movimientos artísticos y filosóficos anteriores, tuvo aquí su personalidad propia por las circunstancias políticas que la rodearon y una especial repercusión en la emancipación primero e independencia después de las naciones hispanoamericanas. También se dice que en América Hispana se sintió gran profundidad el ideal ilustrado del hombre libre y la confianza en las leyes de la razón. Entre las características que posee la literatura independentista, tenemos que se exaltó lo que fueron los pueblos libres, y estos pueblos tenían un sentimiento patriótico que llevaba el encuentro con el gaucho, el indígena, el criollo, y que generaría después las literaturas correspondientes. También se usó un lenguaje directo y pedagógico, pues a pesar de que estaban tratando de darle a entender a los demás países que querían lograr su libertad, también ellos tenían el concepto de que tenían que enseñar deleitando. En esta época se fue la educación de masas, ya que como se pretendía que campesinos conocieran acerca de letras, aquellos que no lo hacían, para así, a través de las letras, dar a conocer su rol y sus ganas por ser libres. Dice que no solamente se fundaron colegios, sino que también las primeras academias de la lengua y surgen también las primeras bibliotecas nacionales. Aquí tenemos lo que fueron los escritores que se destacaron en esta literatura. Tenemos en primer lugar a el venezolano Simón Bolívar, quien fue un líder destacado del proceso de independencia. Ayudó a lograr la independencia no solo de Venezuela, sino también de Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y Bolivia. Entre algunos escritos que él dejó, tenemos el Manifiesto de Cartagena y el Discurso de Angostura. Otro personaje de esta literatura es José
Fernández de Lizardi, que dice que buscó siempre combatir la descomposición y arbitrariedades de los españoles en México. Entre sus novelas tenemos Periquillo Sarmiento y también fundó El Pensador Mexicano. Proseguimos con José Joaquín de Olmeda, quien su obra más característica fue La Victoria de Junín. Canto a Bolívar. Andrés Bello fue un gran humanista y redactó el Código Civil. También tenemos que fue quien por primera vez enunció algo así como la proclama de una independencia literaria y cultura americana. Continuamos con José Martín, quien fue en Cuba el ejemplo más claro de este mismo asunto. Fue un político y pensador a favor de la independencia y no solamente fundó el Partido Revolucionario Cubano, sino que también contribuyó a la formación de una literatura propiamente cubana con la publicación de sus llamados versos sencillos. Otro escritor es Argentino Manuel José de Labardén, con su obra Al Paraná, en la que canta al río Paraná como símbolo de América. Tenemos el concepto de himno nacional, que el himno nacional es una composición musical emblemática de una nación y que se caracteriza por identificar a las naciones. Cada país posee un himno nacional y representa alguna época donde ellos decidieron hablar a través de la música, en este caso, sobre su dolor, sobre la situación que se encontraba en su país. Dice que los signos nacionales tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Por eso había mencionado antes que dentro de lo que es la historia, los signos nacionales reflejan el dolor o reflejan la situación por la que en una ocasión se encontró el país. Tenemos también que durante los siglos XIX y XX, en esos siglos, ya se había visto lo que era la literatura independentista y por tanto hubo un gran crecimiento de países independientes y ellos adoptaron himnos nacionales que en algunos casos coexistían con canciones populares de carácter patriótico utilizadas. Algunos datos sobre los himnos es que el himno de los Países Bajos, titulado Wilhelmus, es sin duda el más antiguo del mundo, del que existe partitura y data de 1568. También tenemos que existen muchos países en los cuales existen himnos no oficiales, ya sean el himno real, el himno presidencial, un himno histórico o incluso el himno de una región del país. Un ejemplo podría ser, aparte del que tenemos aquí, de Azores o el de Madeira, es el ejemplo de nuestro país, que hay provincias que poseen su propio himno nacional, entonces, o sea, que poseen su propio himno. También tenemos que la única nación sin himno nacional propio es Chipre, que tras la independencia en 1960 adoptó el de Grecia. Hay también naciones que comparten la misma música de su himno nacional. Continuamos ahora con el origen de la novela Hispanoamérica. La primera novela hispanoamericana que logró adquirir relevancia surge a comienzos de la Edad Moderna, con la publicación de la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, que ya lo habíamos mencionado previamente, El Periquillo Sarmiento, siendo una novela que muestra el folclore y las tradiciones mexicanas. Lizardi emplea un lenguaje popular con términos de uso común entre la comunidad de su región.
Esta característica continuará en la novela romántica, realista y costumbrista. Los orígenes. Esto se remonta a lo que es la llegada de los conquistadores. La literatura hispanoamericana se fue creando en un proceso de hibridación entre lo ajeno y lo propio. Es decir, que la literatura se unió con lo que ella era propio del lugar a lo que trajeron las personas que conquistaron. Dice que desde inicio del siglo XVI, con las crónicas, expresión de literatura del descubrimiento y la conquista, pasando por la literatura de la colonia hasta llegar a la época de la independencia, se incorporan temas como la naturaleza, el hombre y las luchas por la independencia. Algunas fuentes de la literatura hispanoamericana, entre ellas está la tradición indígena, que aquí esta trae lo que son los mitos, las celebraciones y poemas que forman parte del legado literario que culturas como la maya, inca y azteca aportaron para la formación de la literatura hispanoamericana. Otra fuente fue la tradición europea, que esta tradición llega a Hispanoamérica con la llegada de los españoles y los colonizadores, y como en la época la cultura europea medieval que describía los libros de caballería y los bestiarios. Otra tradición que influyó fue la africana y que llega como consecuencia de la inmigración forzada de trabajadores africanos en el siglo XVI. En el periodo colonial se presenta que las primeras obras de la literatura latinoamericana pertenecen tanto a la tradición literaria española como a la de sus colonias de ultramar. Y la literatura del siglo XVI sobresale principalmente por sus obras didácticas en prosa y por las crónicas. Esa sería mi parte. Bueno, saludo. Continúe con Stephanie. Bueno, un saludo caluroso a todos los que nos escuchan y nos miran en este momento. Para concluir, yo me tomaré la libertad de recapitular los temas hablados por mi compañera, iniciando con la literatura independentista. Es así como se les denomina a aquellas obras literarias producidas en América Latina desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. La literatura independentista trata temas tales como la promoción de los pueblos libres, plasmando un sentir patriótico que convocaba a los habitantes de las tierras de América a través del uso de un lenguaje directo. Es en esta época donde nace lo que fue llamada educación de masas, que buscaba educar para la libertad. También fue tratado en esta exposición los autores reconocidos de esta literatura, como fueron Manuel José de Labardén, José Joaquín de Olmedo, Simón Bolívar, José Martí y José Joaquín Fernández de Lizardi. Para continuar, el día de hoy tratamos lo que es un himno nacional. Los himnos nacionales tratan de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de un país. Aquí decidí presentar una imagen de una cuarta edición en conjunto con la portada de la primera novela hispanoamericana que alcanzó notabilidad y relevancia, El Periquillo Sarmiento, del autor José Joaquín Fernández de Lizardi, cuya foto pudimos ver anteriormente. Y para finalizar, el último tema que tratamos fue las fuentes de la literatura hispanoamericana, donde fueron mencionadas la tradición indígena, la tradición africana, también fueron influyentes la tradición europea y el periodo colonial. Muchas gracias por su atención y por habernos visto y escuchado.